Hace 25 años, dos personas se conocieron. La primera persona fue un gángster que solo cumplía tareas como asalto, asesinato, extorsión. Ese sujeto no sentía nada ante esas situaciones. Hacía el trabajo porque lo veía necesario. Del otro lado estaba una mujer que no veía el lado bueno de la vida. Ella tenía un agujero en su corazón y creyó que nada podría llenarlo. Sus únicos recuerdos que tenía era sobre su madre ahorcándola cuando era niña. Nejire. ¿Se enamoraron? Izuku. El hombre lo había hecho, pero ella no. Ella, tras haberse comprometido con él, creyó que por fin dejaría de sentir ese vacío, pero no fue así. Esa sensación de estar vacía seguía ahí, por lo que terminó engañándolo. Así fue varias veces hasta que su marido se dio cuenta. En un ataque de ira y de mucho rencor, agarró a golpes al sujeto para luego tomar del cabello a la mujer. El lugar donde vivían no era de los mejores. Ese lugar era conocido por ser un lugar peligroso. Los ladrones, asesinos, depravados, todos ellos rondaban por las calles. El hombre se llevó a la mujer a una habitación donde solo había una televisión, un closet, un baño y una cocina. Desde ese entonces la mujer se quedó viviendo exiliada del mundo exterior. El hombre solía llegar para verla y dejarle comida. Él aún la amaba y por ello la encerró para no dejarla oír. Cuando la visitaba recibía golpes de su parte, por lo que él la castigaba regresándole esos golpes. Ella solo sentía odio consigo misma y por sus decisiones que ha tomado. Lo que no sabía es que dentro de su vientre había un nuevo ser. Nejire. ¿En serio el libro decía la vida de sus padres? Izuku. Sí. Nejire. No sé si decir que ella obtuvo su merecido o no, ya que no es algo que se escuche todos los días. Los meses pasaron hasta que ella dio a luz. Era un niño que tenía las características de su padre y de su madre. El padre, a pesar de eso, no se sentía tranquilo. Su juicio le nublaba su mente y él creía que en realidad no era su hijo. Por eso, con el paso de los años, también maltrató al niño. El pequeño no tenía un nombre, o él no sabía que tenía uno. Cada día de su vida era lo mismo. Solo despertaba, comía, veía la televisión, recibía golpes de su padre. Su madre no lo consolaba ni nada por el estilo. Ella había dejado de mostrar emociones. A veces lo protegía de su padre, pero eso no significaba nada. El niño, a pesar de eso, sentía amor por su madre. Cada día le daba de comer sopas instantáneas, ya que eso era lo único que tenían para comer. Él veía esa prisión como su hogar, su mundo. A través de la televisión podía ver los campos, los arcoíris, las estrellas y los atardeceres. Ese lugar no tenía ventanas ni nada para poder ver el exterior. No sabían qué hora era del día. El niño siempre quiso ver cómo era un atardecer y quería salir, pero eso era imposible. Su aspecto no cambiaba. El cuerpo era muy delgado para el de un niño normal. Él tenía la suerte de resistir los golpes de su padre. Pero todo eso cambió cuando el hombre los visitó. Solo entregó la bolsa de la comida para volver a su vida como gángster. El niño se dispuso a registrar la bolsa hasta que encuentra algo raro para él. Era un libro que tenía como portada a un caballero protegiendo a la reina de un monstruo. Se quedó maravillado con eso, por lo que decidió leerlo. Con cada hoja se llenaba de emoción. Él podía sentir cada aventura del caballero como si fuera su vida. Desde ese momento su perspectiva cambió. Cada que su padre llegaba, él no lo veía como una persona, sino como el monstruo de la historia, y a su madre como la reina. Él sintió el deber de protegerla, por lo que a escondidas decidió entrenar para hacerse fuerte, aunque eso era imposible. Cada golpe que recibía de su padre era más fuerte que el anterior. El cuerpo del niño se llenaba de cicatrices por los golpes que le daba. Los moretones de su rostro siempre aparecían cada mañana. La televisión lo entretenía un poco. Él sentía que estaba dentro de esos escenarios para sentirse libre. Imaginaba que enfrente suyo estaba el atardecer que siempre quiso ver. En su mente se hizo la promesa de que cuando salvara a su reina del monstruo la llevaría a ver el atardecer juntos como muestra de su libertad. Las rutinas nunca cambiaban. Cada golpe lo hacía vomitar del dolor. La mirada que le daba su padre le daba un mensaje claro. Solo eres un estorbo. Cada día veía entrar a ese monstruo de forma tranquila para dejar la comida. A veces llegaba herido y hacía que la mujer lo curara. Cuando algo salía mal, el niño recibía el castigo. Las noches eran muy frías, no tenían cama, solo una pequeña cobija para dormir. Él siempre se lo dejaba a su madre para que estuviera tranquila. Para ahorrar luces encendían velas para mantenerse calientes por el frío también. A veces el chico se desvelaba para asegurar de que las velas no cayeran. Cada vez siente una fuga de gas, por lo que tiene miedo de que algo malo le pase. Su entrenamiento no daba frutos. En vez de sentir su cuerpo más musculoso, lo sentía más delgado.
Pocas veces el señor se quedaba a comer con ellos, él se quedaba con la mayor parte de la comida mientras que el chico se quedaba sin nada. Así era la vida del niño, eso era su mundo, sentía que él era el protagonista de ese mundo y tenía un deber, matar al monstruo. Pero todo cambió ese día, el hombre había dejado la puerta abierta y el niño por curiosidad quiso salir a ver el exterior, pero lo único que obtuvo fue un castigo. La mujer intentó detenerlo pero ella también fue golpeada, el chico quería hacer algo pero no podía, fracasaba con su deber y no podía levantarse. Varias horas pasaron y el chico quiso consolar a su madre pero esta solo lo golpeó una y otra vez, se estaba desahogando con él. Esto es tu culpa. La mujer en un ataque de ira empezó a asfixiar al niño, este sentía la dificultad para respirar, pero al ver el rostro de odio de su madre llegó a una conclusión. Él creyó que su mera existencia le daba problemas a su madre, él por ese momento creyó que en realidad era el monstruo. Por lo que dejó de forcejear y dejó que su madre terminara el trabajo, pero antes de irse él quería saber algo, entre lágrimas le habló por primera vez a ella en años. ¿Cuál es mi nombre, mamá? La mujer en ese instante sintió que había vivido ese momento, le recordó a cuando estuvo con su madre en la misma situación. Soltando al chico mira lo que estaba por hacer, iba a cometer el mismo error y viendo a su hijo moribundo solo le dio respiración de boca a boca mientras lloraba. Lo siento. Llegando la noche la madre por primera vez le preparó la cena a su hijo, él se sentía extrañado por eso pero su preocupación se fue cuando su madre le dio una sonrisa y le acarició la cabeza. Habiendo comido bien y estando acostados la madre quiso hacer una plática con su hijo, le había dado la cobija a él y la única almohada que tenían. ¿Te sientes cómodo? Sí. Dime, ¿quieres salir afuera a ver el mundo? Sí, quiero que los dos vayamos a ver el atardecer juntos. Me parece buena idea, yo también quiero lo mismo. El niño por primera vez en años sintió una gran tranquilidad en su corazón y con ello varias preocupaciones se fueron y cayó dormido. La madre le dio un beso en su frente para luego levantarse y entrar al armario viendo una soga. Y así llegamos a la mañana siguiente, el niño con la misma expresión seria de siempre veía como su madre estaba colgando en el armario. Ella no podía vivir con la culpa de casi matar a su hijo, a pesar de haberlo ignorado ella creía que si lo hacía ese hombre lo dejaría libre. El niño lo único que puede hacer es acercarse a ella para abrazar su pierna, la primera vez que sintió felicidad con su madre también había sido la última. Intentó bajarla pero no logró nada, y todo esto fue para mal ya que en ese instante el hombre entra con un cuchillo ensangrentado, al ver la situación en la que se encontraba todo corrió para bajar el cuerpo de la mujer, intentó darle primeros auxilios pero no logró nada. En eso vio al niño que estaba sentado pegado a la pared, su mente estaba llena de dolor y se desquitó con el pobre infante, cada golpe que daba era más fuerte que el anterior, pero a él no le importaba. El pequeño veía cada golpe venir y lo recibía como si nada, su vista se nublaba y al ver a los ojos a su padre solo le dijo: ¿Por qué no pudiste solo amarme, papá? El hombre estaba por dar el último golpe cuando de su boca sale sangre, el niño había insertado el cuchillo que trajo en su cuello y con eso se retorció de dolor hasta morir. Todo por fin terminó, el monstruo por fin murió, pero no con el resultado esperado, el infante se acerca al cuerpo de su madre para abrazarlo, en eso de su cuerpo cae un sobre que levanta, pero en eso sintió un olor similar que había olvidado checar. El gas. Una explosión se mostró en ese lugar, todo estaba en llamas y el niño apenas consciente se levanta para sacar el cuerpo de su madre fuera de ahí, pero su estado se lo impedía. Él no quería dejarla pero al ver cómo las llamas se extendían y la puerta estaba abierta decide salir sin antes recoger el sobre que se había quemado un poco. Las llamas extinguían lentamente esa prisión y el niño corrió por todas las calles hasta llegar al campo, una gran luz naranja lo cegó y al fijarse que era se maravilló. El atardecer se encontraba enfrente suyo, por fin tenía la libertad que quería, pero no de la forma en que quería hacerlo. Abriendo el sobre y viendo las palabras que tenía escritas lo hacen caer de rodillas mientras lloraba al atardecer debido a que era libre, pero al mismo tiempo estaba solo. Este caballero nunca pudo salvar a su reina del malvado monstruo. Nejire. No puede ser, y al final el niño sí supo su nombre, secándose sus lágrimas. Izuku. Sí. Nejire. ¿Y cuál es? Izuku solo se quedó callado viendo la fría noche. Nejire. ¿Cuál fue su nombre? No recibió ninguna respuesta, con la mirada Nejire pudo descifrarlo todo. Nejire. ¿Acaso? Izuku. Sí, el nombre a ese niño era Izuku Midoriya.
Fin del capítulo.